En el silencioso y opulento salón de la mansión, una frase rompió el aire como un trozo de hielo. Leo, he traído a estas 5 mujeres para ti. Elige a tu nueva madre. Ricardo, un millonario acostumbrado a que el mundo obedeciera sus órdenes, miraba a su hijo de 8 años con una frialdad que helaba la sangre. 5 mujeres, vestidas con trajes de diseño y sonrisas estudiadas, posaban como estatuas perfectas. Cada una de ellas representaba una promesa de éxito, de estatus, de una vida impecable. Pero los ojos de Leo, grandes y tristes, no se detuvieron en sus rostros. Su mirada viajó más allá del lujo, hasta el rincón más alejado de la sala. Allí, casi invisible, una mujer con un sencillo uniforme de limpieza se había detenido, con un paño en la mano. Era Elena, la empleada que llevaba una década trabajando para ellos en silencio. Para todos era parte del mobiliario, pero para Leo, era la única persona que realmente lo veía. Con un dedo tembloroso que delataba el peso del mundo sobre sus pequeños hombros, el niño la señaló. El silencio se hizo añicos. Un murmullo de incredulidad recorrió la sala, y las sonrisas de las candidatas se congelaron en sus rostros, transformándose en máscaras de desdén. El rostro de Ricardo se endureció, la vergüenza tiñendo sus mejillas de un rojo furioso. ¿Cómo se atrevía su hijo a humillarlo de esa manera? Esto no era parte del plan. Se suponía que era una transacción limpia, una solución lógica a un problema emocional. Elena, por su parte, sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. El pánico la invadió. Ella solo estaba haciendo su trabajo, intentando pasar desapercibida como siempre. Esta elección inesperada no era un honor, era una sentencia. Podía costarle el único sustento que tenía. Ricardo dio un paso hacia su hijo, su imponente figura proyectando una sombra que engulló al pequeño. Su voz, ahora un susurro amenazante, cortó el aire. ¿Qué significa esto, Leo? Pero la razón detrás de la elección del niño era un secreto profundo y doloroso, un pacto silencioso que nadie más en esa habitación podría haber imaginado. Para entender la elección de Leo, hay que retroceder en el tiempo, a los días silenciosos que siguieron a la muerte de su madre. La mansión, antes un hogar lleno de risas, se había convertido en un museo frío y silencioso. Cada mañana, Leo se sentaba solo en una mesa de comedor larguísima, con un desayuno preparado por chefs que nunca veía. Su padre Ricardo ya estaba en una llamada de negocios o de camino a la oficina, dejando solo un vacío en la silla de enfrente. Leo pasaba las tardes en su cuarto, un espacio más grande que un apartamento normal, lleno de juguetes que nunca le habían interesado. No quería un nuevo robot ni la última videoconsola, solo quería que alguien le ayudara a montar el viejo tren de madera que su madre le había regalado. Pero ese tren llevaba 2 años roto en una esquina, acumulando polvo. Fue Elena quien lo vio. Un día, mientras limpiaba el polvo de los estantes, notó la mirada triste del niño fija en el juguete roto. No dijo nada. Simplemente lo cogió con delicadeza y se lo llevó. A la mañana siguiente, el tren estaba sobre la mesita de noche de Leo. Reparado. Una pequeña pieza de madera, lijada a mano, unía los vagones. Ese pequeño gesto significó más que todos los regalos que su padre le había comprado. A partir de ese día, se forjó un vínculo silencioso. Elena no hablaba mucho, pero siempre estaba ahí. Le dejaba su galleta favorita junto a la leche, o le contaba historias de su pueblo mientras doblaba la ropa. Eran momentos robados, pequeños instantes de calor, en un mundo de hielo. Pero Leo guardaba un secreto aún más profundo. En el bolsillo de su pijama, siempre llevaba una pequeña caja de música de madera, desgastada por el uso. Era el último regalo de su madre. La melodía era suave, casi un susurro, y a veces, cuando la soledad apretaba demasiado, se escondía en el armario para escucharla. Una noche, Elena lo encontró allí, acurrucado en la oscuridad, con lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas mientras la música sonaba. No intentó consolarlo con palabras vacías. Simplemente se sentó a su lado, en el suelo frío, y escuchó la melodía con él, hasta que el niño se quedó dormido en su regazo. Aquel acto se convirtió en su ritual. Mientras su padre planeaba su futuro con nuevas esposas y alianzas de negocios, Elena le ayudaba a Leo a sanar su pasado. Ella no intentaba reemplazar a su madre, sino que le enseñaba a recordarla sin que el dolor lo consumiera todo. Le estaba dando el único regalo que el dinero de Ricardo no podía comprar: consuelo.
Esa soledad que sentía el pequeño en la inmensa mansión, es un sentimiento que atraviesa fronteras. Comenta desde qué ciudad nos estás viendo, y qué hora es ahora mismo en tu rincón del mundo. Por eso, cuando su padre le pidió que eligiera, Leo no vio a 5 candidatas perfectas. Vio a 5 extrañas. Y en el rincón, no vio a una simple empleada. Vio a la única persona que había cuidado de su corazón roto. La elección no fue un capricho, fue un grito de auxilio. La furia de Ricardo era una tormenta a punto de estallar. Sus ojos, antes fríos y calculadores, ahora ardían con la humillación pública. Se acercó a su hijo, su sombra cubriendo por completo al pequeño Leo. El aire en el salón se volvió denso, casi irrespirable. Las 5 candidatas se miraban entre ellas, sus sonrisas perfectas convertidas en muecas de desprecio y burla. Entonces una de ellas, Isabella, la que llevaba un vestido rojo sangre y una sonrisa que nunca llegaba a sus ojos, dio un paso al frente. Su movimiento fue elegante, calculado, como el de un depredador que se acerca a su presa. Miró a Elena de arriba a abajo, con un desdén tan palpable que la propia Elena sintió un escalofrío. «¡Qué escena más conmovedora!», dijo Isabella, su voz goteando un sarcasmo afilado como el cristal. Se giró hacia Ricardo, su tono ahora falsamente preocupado. «Querido, es evidente que el niño está confundido. Esta mujer, seguramente lo ha estado manipulando, llenándole la cabeza de tonterías para asegurarse un futuro». La acusación flotó en el aire, venenosa y cruel. Ricardo, desesperado por encontrar una explicación que no hiriera su orgullo, se aferró a esas palabras como a un salvavidas. Era más fácil creer en una manipulación que en su propio fracaso como padre. Su mirada se endureció y se clavó en Elena, que seguía paralizada en su rincón. ¿Es eso cierto?, retumbó la voz de Ricardo, acusadora. Elena, aterrada, solo pudo negar con la cabeza, incapaz de articular una sola palabra. Sentía los ojos de todos perforándola, juzgándola. Su corazón latía con la fuerza de un pájaro atrapado. «No es verdad», gritó Leo de repente, su pequeña voz temblando de rabia y miedo. Se interpuso entre su padre y Elena, extendiendo sus brazos como si pudiera protegerla. «Ella es buena, ella es la única que me cuida». Isabella soltó una risa corta y despectiva. Se arrodilló lentamente frente a Leo, su rostro a escasos centímetros del suyo. Su sonrisa era una máscara helada. «Cariño, no tienes por qué defender a la servidumbre. ¿Por qué no eliges a una de nosotras? Te prometo que te compraré el pony que siempre has querido». La oferta, tan vacía y material, solo sirvió para encender aún más la tensión. Las otras mujeres asintieron en silencio, apoyando a Isabella, formando un frente común de arrogancia y superficialidad. Para ellas, el corazón de un niño era solo otra mercancía que se podía comprar. Ricardo, habiendo perdido por completo la paciencia, dio un golpe en una mesita de mármol cercana, haciendo que una estatuilla de cristal temblara peligrosamente. Su furia se centró por completo en la figura más vulnerable de la habitación. «¡Basta!», gritó, señalando a Elena con un dedo acusador. «Tienes una última oportunidad. O convences a mi hijo de que se deje de tonterías y elija correctamente, o recoge tus cosas y desaparece de mi casa, ahora mismo». El ultimátum cayó como una sentencia de muerte. Elena sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Miró el rostro enfurecido de Ricardo, luego los ojos suplicantes de Leo, llenos de lágrimas. Estaba atrapada entre la ruina y la traición a la única persona que le había mostrado bondad en esa casa helada. El silencio volvió a caer, pesado y opresivo, solo roto por el tic-tac de un antiguo reloj de pie que marcaba los segundos hacia un destino inevitable. Pero en la mirada de Elena ya no había solo miedo, había nacido una nueva determinación. Porque lo que nadie en esa sala sabía era que su lealtad no estaba con el millonario que le pagaba el sueldo, sino con el niño que compartía con ella el secreto de una pequeña caja de música, y su siguiente movimiento no estaría guiado por la lógica, sino por el corazón. Con el ultimátum de Ricardo resonando en la sala, Elena sintió que el aire se volvía plomo en sus pulmones. Su mirada voló del rostro enfurecido del millonario a los ojos de Leo, dos pozos de súplica y terror. Estaba atrapada. Podía traicionar al niño y conservar su miserable sueldo, o podía defenderlo y perderlo todo. Su corazón se partió en dos. Por un instante, la lógica le gritó que cediera.
que convenciera a Leo de elegir a una de esas mujeres de seda y sonrisas vacías. Era lo sensato, lo que garantizaría un techo sobre su cabeza. Pero entonces, recordó al niño acurrucado en el armario, el sonido frágil de la caja de música, la calidez de su pequeña mano buscando la suya en la oscuridad. Y supo que no podía hacerlo. Respiró hondo, un aliento que sabía a despedida, levantó la vista y miró directamente a Ricardo, no dijo nada. Simplemente, negó con la cabeza, un movimiento lento y definitivo que selló su destino. Era un no, silencioso, pero su eco retumbó en la sala con la fuerza de un trueno. La furia de Ricardo se desbordó. Aquella silenciosa insubordinación fue la gota que colmó el vaso de su orgullo herido. ¡Fuera!, rugió, su voz distorsionada por la rabia. «Recoge tus cosas y lárgate de mi casa, ahora». Su dedo, temblando, señalaba la puerta de salida como si fuera el verdugo señalando el patíbulo. Isabella sonrió. Una curva de victoria en sus labios rojos. «Una decisión acertada, Ricardo», murmuró con falsa dulzura, lo suficientemente alto para que Elena la oyera. «A veces, hay que sacar la basura para mantener la casa limpia». Las otras mujeres asintieron, sus miradas afiladas como cuchillos. «No, papá, por favor», gritó Leo, su voz rota por el pánico. Intentó correr hacia Elena, pero la mano de Ricardo se cerró como una garra en su pequeño brazo, reteniéndolo. El niño forcejeó, impotente, viendo como la única persona que le había dado consuelo estaba siendo expulsada de su vida. Con lágrimas silenciosas surcando su rostro, Elena se dio la vuelta. No se permitió mirar atrás. Sabía que si veía la cara de Leo una vez más, se derrumbaría. Caminó con la cabeza gacha por el inmenso salón, sintiendo las miradas de desprecio de las 5 mujeres perforando su espalda. Cada paso era un martillazo en el pecho. En su diminuta habitación en el ala de servicio, metió sus pocas pertenencias en una vieja bolsa de tela. Al levantar la almohada, encontró un dibujo. Era un retrato torpe, hecho con ceras de colores, de ella y Leo cogidos de la mano bajo un sol sonriente. Apretó el papel contra su corazón, el dolor de la injusticia quemándole por dentro. Mientras caminaba hacia las imponentes puertas de la mansión, una absurda chispa de esperanza la hizo detenerse. Quizás Ricardo recapacitaría. Quizás saldría a buscarla. Se giró, mirando la fachada de la casa, una fortaleza de piedra fría e indiferente. Pero la puerta permaneció cerrada. La esperanza murió tan rápido como había nacido. Ya en la calle, el frío de la noche la envolvió. No tenía a dónde ir. Había perdido su trabajo, su hogar y el niño que había llenado el vacío de su propia soledad. Se sentía como una hoja arrancada de un árbol, arrastrada por un viento cruel, hacia un destino incierto. Dentro del autobús, con el rostro pegado al cristal empañado, vio las luces de la ciudad pasar como borrones de colores. ¿Había hecho lo correcto? La duda la asaltó, amarga y persistente. La respuesta de su conciencia era sí, pero la realidad de su situación era un abismo de desesperación. Lo que más le dolía era pensar en Leo, solo de nuevo en aquella jaula de oro. Ahora, sin nadie que se sentara con él a escuchar la melodía de una caja de música rota. El autobús se adentró en la noche, llevándose consigo a una mujer cuyo único crimen había sido tener corazón. Y en esa lujosa mansión, el silencio que cayó fue más pesado y frío que nunca. Cuando la pesada puerta de roble se cerró, el sonido retumbó en el salón como el punto final de una sentencia. Elena se había ido. En el interior, el aire estaba cargado de una victoria amarga. Isabella y las otras mujeres intercambiaron miradas de suficiencia, mientras Ricardo intentaba recomponer su figura de autoridad. Pero su triunfo se vio ahogado por el sonido del llanto desconsolado de Leo. Un llanto que ya no era de miedo, sino de una pérdida profunda y real. «Ya basta, Leo», dijo Ricardo con la voz más áspera de lo que pretendía. «Se ha acabado. Ahora elige a una de ellas y terminemos con esto». Intentó poner una mano en el hombro de su hijo, pero el niño se apartó con una fuerza sorprendente, sus pequeños puños cerrados con rabia. Sus ojos, enrojecidos por las lágrimas, se clavaron en su padre con una acusación que a Ricardo le resultó insoportable. Pero en lugar de gritar, Leo hizo algo que nadie esperaba. Metió su mano temblorosa en el bolsillo de su pantalón. Todos los ojos se posaron en ese pequeño gesto. El movimiento era lento, casi ceremonial,
Las candidatas dejaron de sonreír, frunciendo el ceño con una mezcla de curiosidad y fastidio. ¿Qué truco infantil iba a sacar ahora? De su bolsillo, Leo extrajo un objeto pequeño y oscuro. No era un juguete brillante ni un dulce. Era una sencilla caja de madera, desgastada por el uso, con las esquinas suavizadas por el paso del tiempo. La sostuvo en sus pequeñas manos como si fuera el tesoro más grande del mundo. El silencio en la sala se hizo aún más profundo. Entonces, con un delicado movimiento de su pulgar, la abrió. Una melodía frágil, casi un susurro de notas melancólicas, llenó el opulento salón. El sonido era tan puro y tan triste, que pareció absorber toda la frialdad del mármol y el cristal. Era el eco de un recuerdo, una nana para un corazón roto. Era de mamá, susurró Leo, su voz quebrada por el llanto contenido. Levantó la vista hacia su padre, y en sus ojos ya no había solo rabia, sino un dolor inmenso. Cuando la extraño mucho, Elena es la única que se sienta conmigo a escucharla. No me dice que la olvide, me ayuda a recordarla. Aquellas palabras, tan simples y directas, golpearon a Ricardo con la fuerza de un huracán. La caja de música. Recordaba vagamente haberla visto, un regalo sin importancia de su difunta esposa a su hijo. Pero nunca, ni una sola vez, se había sentado a escucharla con él. De repente, no vio a un hijo desobediente, sino a un niño huérfano aferrado a lo único que le quedaba de su madre. Y comprendió que Elena no le había quitado nada, le había dado a su hijo lo que él, con todo su dinero, no había sabido darle. La verdad simple y devastadora había caído sobre ellos. Las sonrisas de las 5 mujeres se habían borrado, reemplazadas por una mueca de incomodidad. El juego había terminado, y ellas habían perdido de la forma más humillante. Dale a me gusta, si crees que Leo hizo lo correcto, y comenta qué harías tú en el lugar de Ricardo en este preciso instante. El rostro de Ricardo se descompuso. La ira se evaporó, dejando paso a una vergüenza que le quemaba por dentro. Miró las caras artificiales de las mujeres que había invitado a su casa, luego a la puerta cerrada por la que se había marchado la única persona que había cuidado de verdad de su hijo. La había echado, había castigado la bondad y premiado la superficialidad. Se arrodilló lentamente, hasta que sus ojos quedaron a la altura de los de Leo. El millonario, el hombre que movía imperios con una sola llamada, era ahora solo un padre roto frente a su hijo. Tomó la pequeña caja de música de sus manos, sintiendo la madera gastada bajo sus dedos. La melodía seguía sonando, una acusación silenciosa y continua. Y en ese momento, supo que su siguiente decisión no sería por negocios ni por orgullo, sino para intentar reparar el error más grande de su vida. La melodía de la caja de música flotaba en el aire, frágil y tenaz, tejiendo un puente invisible entre el pasado y un presente que se rompía en pedazos. De rodillas Ricardo ya no era el magnate, el hombre de hierro. Era solo un padre que por fin veía la herida abierta en el corazón de su hijo. Las lágrimas, calientes y amargas, surcaron su rostro por primera vez en años, mientras la simple verdad de las palabras de Leo lo desarmaba por completo. Había construido un imperio, pero había dejado que su único heredero se muriera de hambre de afecto. Isabella, sintiendo cómo el control se le escapaba de las manos, intentó romper el hechizo con su veneno habitual. ¡Qué melodrama tan ridículo!, siseó, pero su voz carecía de fuerza. La autenticidad que al momento había convertido su elegancia en una farsa grotesca. Ella y las otras 4 mujeres eran ahora estatuas de cera en un museo de sentimientos muertos. Sus sonrisas congeladas en muecas de pura incomodidad. El juego había terminado, y la verdad las había dejado expuestas y vacías. Con un esfuerzo que pareció costarle el mundo, Ricardo se levantó. Su movimiento fue lento, el de un hombre que carga con el peso de una revelación aplastante. No miró a las candidatas. Sus ojos, ahora limpios de arrogancia y llenos de un dolor redentor, se clavaron en Elena, que seguía petrificada en su rincón, como si temiera que cualquier movimiento pudiera hacerla desaparecer. El millonario dio un paso en su dirección, y luego otro. El salón entero contuvo la respiración. «Usted», comenzó Ricardo, su voz ronca y quebrada, «le ha dado a mi hijo lo que todo mi dinero jamás podría comprar». Se detuvo frente a ella, tan cerca que Elena podía ver el reflejo de su propio rostro asustado en los ojos húmedos del hombre más poderoso que había conocido. «Le pido perdón. Por mi ceguera, por mi arrogancia, por todo.
Cada palabra era una confesión, una rendición incondicional ante una bondad que no había sabido ver. Leo, soltando la mano de su padre, corrió los pocos pasos que los separaban de Elena, y se abrazó a sus piernas con la fuerza de quien se aferra a un salvavidas. Aquel gesto, tan puro y desesperado, fue la sentencia final para las 5 mujeres. Ya no había nada que decir. Una a una, en un silencio aplastante, recogieron sus bolsos de diseño, y se deslizaron fuera del salón, como fantasmas de un futuro que nunca existiría. Su derrota no fue ruidosa sino absoluta. La puerta se cerró tras la última de ellas, dejando en la sala un eco de paz. Pero la tensión no había desaparecido del todo. Ricardo miraba a su hijo, abrazado a la mujer que él mismo había despedido con crueldad hacía apenas unos minutos. Un recuerdo fugaz lo golpeó. Su difunta esposa, sentada en el suelo del cuarto de Leo, tarareando aquella misma melodía mientras reparaba un tren de madera. El mismo tren que Elena había arreglado. El dolor y la vergüenza se mezclaron en su pecho. Se acercó al dúo. Su sombra ya no era amenazante, sino protectora. Puso una mano temblorosa en el hombro de Elena, que levantó la vista hacia él, con los ojos llenos de lágrimas contenidas y una pregunta silenciosa. ¿Qué pasaría ahora? Había ganado la batalla por el corazón de un niño, pero su futuro seguía pendiendo de un hilo. Ricardo abrió la boca para hablar, pero las palabras parecían insuficientes. En su lugar, miró a su hijo y luego a ella, y una decisión irrevocable se formó en su mente. No se trataba solo de arreglar un error, se trataba de reconstruir un hogar desde los cimientos. Y sabía, con una certeza que le helaba la sangre y le calentaba el alma, que no podía hacerlo sin ella. Ricardo miró a su hijo, aferrado a las piernas de Elena, como si fuera el ancla que le impedía naufragar. Luego miró a la mujer, cuyo rostro reflejaba una mezcla de miedo y dignidad inquebrantable. En ese instante supo que pedir perdón no era suficiente. Las palabras eran aire, las acciones eran cimientos, con una voz que ya no era la de un magnate, sino la de un padre que suplica una segunda oportunidad, habló. Elena, dijo, y el nombre sonó diferente, cargado de un respeto recién descubierto. Quiero que te quedes. No como una empleada, sino como la guardiana de esta casa, y lo que es más importante, como la cuidadora principal de Leo. Le ofreció un sueldo que la liberaría de cualquier preocupación económica para el resto de su vida. No era una limosna, era una restitución. Era el precio de su ceguera. Los meses que siguieron transformaron la fría mansión en un verdadero hogar. Las risas de Leo volvieron a resonar por los pasillos, no ahogadas por la soledad, sino amplificadas por la compañía. Ricardo aprendió a dejar las llamadas de negocios fuera de la puerta de casa. Empezó a descubrir las pequeñas cosas, que a Leo le gustaban los dinosaurios, que odiaba el brócoli, y que su película favorita era una vieja cinta de dibujos que solía ver con su madre. Una tarde de primavera, los tres estaban en el jardín. Ya no había uniformes ni barreras invisibles. Estaban plantando un rosal en memoria de la madre de Leo. Ricardo, torpe con la pala, seguía las instrucciones de su hijo, que le explicaba con seriedad infantil dónde debía cavar. Elena los observaba desde un banco cercano, con una sonrisa serena. Ya no era la empleada invisible, era el corazón que había vuelto a hacer latir a esa familia. Su vida había cambiado de formas que nunca imaginó. Tenía seguridad, respeto y sobre todo, el amor de un niño que la había elegido contra todo pronóstico. Pero el mayor cambio se veía en Ricardo. El hombre que medía el éxito en cifras millonarias ahora lo medía en sonrisas compartidas, y en el tiempo que pasaba montando el viejo tren de madera con su hijo, ese mismo tren que Elena había reparado en silencio hacía tanto tiempo. Aprendieron que la verdadera riqueza no reside en lo que se posee, sino en lo que se cuida. Que la empatía es el único lenguaje que un corazón roto puede entender, y que la bondad es una inversión que siempre, siempre da los mejores frutos. La superficialidad de aquellas 5 mujeres se había desvanecido como un mal sueño, dejando espacio para algo real y duradero. Esta historia nos recuerda que, a menudo, las personas más importantes no son las que hacen más ruido, sino las que nos ofrecen su silencio y su compañía cuando más lo necesitamos. Si esta historia ha tocado tu corazón, compártela para que su mensaje de esperanza llegue más lejos. Y no olvides dejar un me gusta,
y comentar qué es lo que más te ha emocionado. La transformación culminó una noche en el salón, ahora cálido e iluminado por una chimenea. Leo se acercó a su padre y puso en sus manos la pequeña caja de música. Ricardo la tomó con una delicadeza reverencial. Por primera vez, los tres escucharon juntos la melodía, no como un lamento por lo perdido, sino como un himno al futuro que estaban construyendo. Porque a veces, un hogar no se construye con oro y mármol, sino con las notas de una canción compartida.